Buenos días, los que os habéis conectado ahora por streaming. Buenas tardes, los que os habéis conectado desde Cádiz, Badajoz, Asturias, Barcelona. Y buenos días, los que os habéis conectado desde Miami, Argentina, no sé si Perú también. Bien, todos sed muy bienvenidos, los que estáis aquí y los que estáis más allá. Para los que estáis aquí, os habéis conectado por primera vez, deciros que SPA es una iniciativa de matrimonios de abuelos y abuelas cristianos que desean dejar un legado de valores y de vitalidad y de fe a los nietos. Acabamos de ver el tráiler de una película que va muy relacionada con el tema de esta tarde de hoy y, por cierto, como he dicho ya antes de que nos conectemos, os animamos muchísimo a verla. Es una película titulada Todos están bien y de Robert De Niro, así que os animo a verla. ¿Quién no ha tenido en algún momento de su vida familiar expectativas frustradas con los hijos? No vamos a levantar la mano, pero yo me atrevería a decir que todos hemos sufrido de esto en un momento u otro. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? De entrada parece que tendría que ser la relación más fácil, sin embargo no lo es. Es una de las relaciones más difíciles. Es una relación donde el amor sobra por las dos partes, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, pero los roles a veces chocan, y de esto seguro que nos van a hablar. Tenemos diferentes maneras de criar, diferentes estilos de crianza. Callas cuando quizás quisieras decir tu opinión, ¿verdad? No hablas por miedo a ser intruso o a decir algo que no caiga bien. Yo recuerdo una vez que nuestra hija pequeña había nacido su primer hijo y la fui a ayudar. Tenía el niño días y lo cogí y lo puse en la cuna boca abajo. En mi época, los niños y las niñas, los bebés se ponían boca abajo. De repente salió mi hija, ¡mamá! ¡Que se va a ahogar! Yo pensé, pues si yo lo hacía así para que no se ahogaran. ¿Qué ha pasado aquí? Solo se me ocurrió decirle, ay, sí, es verdad, yo no sé cómo habéis sobrevivido tú y tus hermanos. Bueno, supongo que os habéis identificado todos. Me atrevería a decir que sí, ¿no? ¿No os han dicho nunca eso de mamá, este niño tiene papás, ¿O soy yo la única? ¿Verdad que no? Este niño ya tiene papás, es decir, cuidado. Bien. Hicimos una encuesta a 200 abuelos y abuelas antes de empezar esta iniciativa y les preguntábamos qué era lo que más les preocupaba. Y el segundo tema que mencionaron fue la relación con mis hijos, es decir, mi relación con los papás de mis nietos. Por lo tanto, y aquí estamos hoy abordando este tema, los abuelos y sus hijos, aliados o adversarios. Pedro San Jaime, nuestro ponente, ya ha estado con nosotros en otro día, otra tarde. Él es esposo de Unice, es padre de 2 mujeres, hoy nacieron niñas, pero ya son mujeres, y es abuelo de 6 nietos. Este es el mejor currículum, pero aparte de esto, él es doctorado en psicología y máster en consejería bíblica. ¿Es así? No quisiera decir algo que no fuera correcto. Doctorado en psicología y un máster en consejería bíblica. Así es que vamos a escucharlo ahora, bien atentos, tomemos nota de lo que vaya exponiendo, porque seguro que habrá muchas preguntas que, si nos atrevemos a hacerlas, nos van a ayudar a todos. Así que, Pedro, todo tuyo. Bueno, con un día como estos que había tanta tormenta, como hay algún rayo, tengo todos los números para que le dé a mí con tanta electricidad por aquí.
Pero bueno, me alegro de poder compartir este tema con vosotros. Yo le decía a Sesca el otro día que nos comunicamos para algunos detalles, que mientras preparaba el tema me he dado cuenta de de algunas cositas que yo tenía que aprender. Y en cierta manera, cuando preparas un tema, te das cuenta de que donde tienes ciertos fallos que tienes que prestar atención en tu propia familia. Así que bueno, la cuestión es que ni un máster ni un doctorado te solucionan los problemas. El verdadero máster y doctorado lo sacamos en casa. Práctica en las relaciones y en las situaciones que vivimos. Vamos a ver este tema y evidentemente quedarán muchos aspectos por responder, pero supongo que luego tenemos un coloquio, un diálogo para aclarar quizás algunas cuestiones, y a las cosas que yo pueda responder lo haré, y las que no, pues ya se lo pediré a Sesca y a su marido para que ellos lo contesten. Bien, como ha dicho Sesca, tenemos 6 nietos y dos hijas, y la verdad es que es un proceso interesante el poder crecer con ellos y el poder también crecer nosotros en todos los aspectos, porque evidentemente la vejez o el abuelismo o la abuelidad es un proceso también en el cual entramos y tenemos todavía muchas cosas que aprender. Así que no olvidemos ese principio. El tema es abuelos y sus hijos o sus hijas, aliados o enemigos, y por tanto hago referencia a un proverbio que aparece en el libro de Proverbios que dice: corona de honra es la cabeza canosa, si se encuentra en el camino de justicia. Es muy interesante esto, porque por tener canas no quiere decir que tenemos la corrección o tenemos la suficiente sabiduría para saber cómo afrontar esa nueva situación en la familia. Es importante entender eso. Fijaros que hay un condicional, el sí. La cabeza canosa sí se encuentra en el camino de justicia. Y ese sí es muy importante, porque si la cabeza canosa no se encuentra en ese camino, evidentemente no va a justificar todas las obras o los actos que haga. Y además, si se encuentra en el camino implica un caminar, una actividad, un progresar. Evidentemente son aspectos que tienen que ver con el diario vivir en la ancianidad, en la abuelidad, ¿vale? En ese sentido es importante entender estos aspectos. Y la palabra justicia no es solamente justicia de la ley, sino que es justicia del comportamiento. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos, qué valores tenemos. Y por tanto, en el proceso del tiempo de ser abuelos, hemos de seguir creciendo como personas. Y ese aspecto y ese propósito es muy importante para que nosotros lo sepamos cultivar. Así que vamos a ver algunos de estos aspectos y algunos principios que pueden ayudarnos a seguir en esa tarea con nuestros hijos. En este caso, hoy nos vamos a centrar con los hijos, en el hecho de cuál es la relación que establecemos con nuestros propios hijos. Evidentemente, eso implicará también a nuestros nietos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros estamos en ese proceso de disposición de seguir aprendiendo, no porque seamos ya jubilados, abuelos, pues ya lo sabemos todo, ya lo tenemos todo hecho y simplemente vamos a ser una especie de guardería para los nietos o qué. Pero la cuestión ahí tiene que ver con ese proceso de seguir aprendiendo y sirviendo
en muchas áreas de la vida, pero sobre todo en las áreas de nuestra familia. Y sobre todo en este caso nos centraremos en la relación con nuestros propios hijos, los padres de nuestros nietos. He sacado este esquema en el que podéis ver ahí un triángulo y he sacado el principio de los 3 estados en los que se puede encontrar el agua. Uno es el sólido, cuando es una congelación, otro es el líquido, cuando es líquida, y luego el gaseoso, que es vapor. Esos 3 estados. Y la verdad es que me vino a la mente de que también nosotros como abuelos podemos llegar en alguno de estos 3 estados. Y fijaros que tanto el sólido como el gaseoso están en los extremos. El líquido está en el centro, como el equilibrio. Entonces, en el estado sólido, el agua está congelada y las características del agua en ese estado implica rigidez, implica dureza e implica también frialdad. Por tanto, estar en ese estado, por supuesto, tiene algunas virtudes, pero entendamos que el agua ha pasado a ser en un formato rígido, dureza y frialdad. Luego, si pasamos al estado opuesto, en el estado gaseoso, en cuanto al vapor, vemos el principio de evaporación, también ambigüedad, porque no lo puedes controlar, es una especie de vapor que se produce y que no lo puedes controlar de ninguna manera. Y a la vez desaparece, puede desaparecer. Mientras que en el estado líquido el agua se adapta, como lo podéis ver en los vasos, a la forma donde se pone. Es una característica muy importante para la abuelidad, el hecho de que hemos entrado en un molde, en una forma que es diferente a la de cuando teníamos nuestros trabajos o nuestros ministerios. Pero en este caso entramos en ese momento de la abuelidad y la cuestión es cómo entramos. ¿Entramos con rigidez? ¿Entramos con vapor? ¿O entramos con los principios del agua de adaptarnos al momento y a la situación en la cual entramos? Y ahí es donde a veces podemos tener nuestros propios fracasos, porque seguimos pensando que estamos en control y en dominio de la familia o de las relaciones o de los principios que tienen que vivir nuestros hijos y perdemos de vista de que quizás hemos de hacer una adaptación, quizás hemos de cambiar aspectos en nuestras relaciones con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos normalmente a esa edad van a ser ya personas que están casadas y tienen sus hijos. Por eso hablamos de ese principio donde los hijos ya tienen una autoridad, una personalidad y tienen una situación en la que nosotros estuvimos previamente. A veces nos entrometemos demasiado y otras veces nos alejamos demasiado también. O sea, ambos extremos pueden ser nocivos o peligrosos. Entonces, la zona de equilibrio, fijaros, es el centro. Tal como podéis ver en esa imagen, lo importante es que, como podría ocurrir con el tema del hielo y del vapor, el hielo se derrite y se convierte en agua. El vapor se puede recoger también como líquido cuando se consolida y convertirse en agua, porque eso va a producir fluidez. La cuestión ahí es que, fijaros que las moléculas de cada estado son diferentes. En las moléculas del hielo son moléculas fijas, no cambian, no pueden cambiar, solo pueden cambiar cuando se derriten.
mientras que las moléculas del estado gaseoso son vagantes, porque se van por ahí y se pegan a las paredes, pero son sin control. Por tanto, son moléculas vagantes. Yo diría que también en el estado de abuelos podemos encontrarnos en esa situación, o mucha rigidez o vagancia, o sea, ausencia. Entonces, la cuestión es de qué manera, como cristianos, podemos centrarnos en realmente entrar en la abuelidad con madurez y a la vez seguir creciendo como abuelos y abuelas. Esa es una cuestión muy importante. Así que pasamos a ver el siguiente estado. Y tenemos que hacernos unas preguntas claves frente a esto que acabamos de decir. Primero, ¿fortalecemos, debilitamos o abandonamos a la familia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué actitud desarrollamos como abuelos, teniendo en cuenta de que seguimos teniendo una responsabilidad frente a nuestra familia? Y en este caso, frente a nuestros hijos. Pero esa responsabilidad ya no es la que había antes. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Y tenemos que hacerlo con prudencia, porque eso es lo que a veces nos puede costar. El hecho de que hasta entonces han sido nuestros hijos que les hemos dicho lo que tenían que hacer y corregirles, etcétera, ahora entramos en un nuevo escenario. Pero seguimos siendo padres de nuestros hijos y ellos siguen siendo hijos de sus padres. Entonces es una cuestión ahí que debemos de plantearnos nuestra relación ahora con nuestros hijos debe experimentar algunos aspectos que cambian. Y en eso tenemos que estar dispuestos a examinar cómo estamos nosotros influenciando para bien o para mal a nuestros propios hijos. La segunda pregunta es, ¿reforzamos o desautorizamos a los padres de nuestros nietos? ¿Estamos realmente reforzando su paternidad o ayudándoles en una forma muy diferente a cuando eran o estaban en casa con nosotros? Porque ahora tienen una nueva situación, una nueva relación, y hay que considerar no solamente a nuestros hijos o hijas, sino también a sus cónyuges, que en cierta manera son también parte de la familia ahora. En tercer lugar, ¿somos un apoyo o una sombra incómoda y obstructiva? A veces, sin darnos cuenta, podemos estar ejerciendo una influencia negativa, pensando que estamos haciendo lo mejor. Y siempre diremos, es que yo quiero lo mejor para ti. Pero la cuestión es que es nuestra responsabilidad como abuelos de reflexionar, hablar y plantear, ¿de verdad quiero lo mejor o estoy haciendo lo mejor para mis hijos? Si no sabemos respetar ciertos límites, tanto con la educación como en la relación de la pareja, como de hábitos, como de actividades que puedan tener, podríamos estar ejerciendo una especie de intromisión que desestabiliza a la propia familia. Es curioso que se nos dice en la Biblia de que dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, hay que dejar, tienen que dejar y tienen que formar su hogar. Pero ese dejar no quiere decir que dejan de ser hijos y que dejamos de ser abuelos. Es una cuestión que tenemos que valorar toda esa situación. Y finalmente la última cuestión, la última pregunta es, ¿arrastramos frustraciones no resueltas en nuestro propio matrimonio? Como abuelos, me refiero. ¿Hay cuestiones pendientes que no hemos solucionado y que a veces pretendemos imponer sobre nuestros hijos? Son aspectos que podrían condicionar mucho el cómo vemos a nuestros hijos y cómo tratamos
A veces parece que queremos que los hijos hagan lo que nosotros no hemos hecho en nuestro propio matrimonio. Y es una cuestión en la que cada matrimonio tiene que ser consciente de ese peligro. Y la cuestión es, ¿somos capaces como abuelos, y me refiero a abuela y abuelo, de hablar, de considerar, de ver las problemáticas que se puedan producir y de qué manera resolver o reenfocar esa situación? Porque si no es así, seguiremos una rutina y al final podemos llegar a situaciones en las que nos desagradan ciertas conductas de nuestros hijos y sus cónyuges, y eso nos afecta y al final se pueden crear ciertas tensiones en la relación familiar. Hay que entender que el nuevo matrimonio es un matrimonio que tiene su propia identidad y que tiene que formar sus propios principios, que pueden ser en aspectos diferentes a los nuestros, pero aún así todo, aunque siguen siendo nuestros hijos, podemos ejercer una influencia positiva si lo enfocamos bien. Pero si no es así, podríamos ser de abandono. O sea, podríamos ser motivo de tropiezo. Bien, vamos a ver una serie de principios del proceso hacia la abuelidad cualitativa. ¿De qué manera podemos ser abuelos con calidad? Los abuelos se nos olvidan cosas también. No. Pero vale, ahora están bien. Las máquinas también fallan, igual que los abuelos. Bien, el primer punto. Abuelos y abuelas deben restaurar posibles cuentas pendientes entre sí. Ese es el primer principio que debemos de pensar los abuelos. Siempre pensamos, ¿y los hijos? O sea, el tema de los hijos, ¿qué tenemos que hacer? Antes que pensar qué hacer con los hijos, tenemos que plantearnos la pareja, abuelo y abuela. Ahora que tenemos tiempo, ahora que estamos jubilados, ¿cómo vamos a planificar nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Si no nos ponemos de acuerdo, cada uno irá por una parte. Y será un abuelo de una forma y una abuela de otra forma. Y a veces se contradecirán dentro de la propia familia. Qué importante es entender que cuando llega la abuelidad, ya los dos vamos a estar en casa las 24 horas. Lo que no puede ser es que el marido se vaya a jugar a fútbol, si es que juega fútbol, o se vaya al bar o lo que sea, y la abuela en casa haciendo comida. Tiene que haber una cuestión de replanteamiento, ¿cómo vamos a vivir ahora en este tiempo que tenemos todo el tiempo del mundo? Bueno, por lo menos deberíamos de tenerlo, pero la verdad es que muchas veces se nos complica mucho más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, si no saneamos la relación conyugal con aspectos como la comunicación, el afecto, la conducta, los planes que vamos a tener, qué actividades, dónde vamos a ir de vacaciones, cuál es el tiempo que vamos a disponer para estar en la familia, qué tenemos que cuidar de la relación con nuestros hijos y sus familias. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que si no lo replanteamos es muy fácil de seguir una inercia de lo que venimos arrastrando del pasado. Y eso realmente puede llevarnos a situaciones conflictivas, porque a veces podemos tener discusiones los propios abuelos o podemos tener discusiones también con nuestros hijos y sus cónyuges, sean hijos o hijas. Son cuestiones que si no lo trabajamos bien, podemos ser un mal ejemplo para nuestros hijos. Y a lo mejor ellos lo tolerarán también,
pero en cierta manera al final pueden pensar que, bueno, ellos son así y ya está, la relación se va separando, porque esas tonterías, esas fijaciones que a veces podemos tener en nuestro carácter o en nuestra forma de ser o de ver la vida según nuestra perspectiva, puede estar afectando la relación con nuestros propios hijos. Así que hemos de ser muy prudentes con eso. Por ello, es importante establecer prioridades y proyectos con los hijos y sus hijos, o sea, nuestros nietos. No podemos estar siendo invasivos, pero tampoco ausentes. No podemos estar rompiendo las normas que nuestros hijos han establecido en sus casas. Eso no quiere decir que no podamos dialogarlo, hablarlo con ellos de forma adecuada, pero lo que no podemos hacer es estar rompiendo las normas de conducta que ellos tienen en su propio hogar. Y también tenemos que reenfocar conductas y expresiones disfuncionales que a veces pueden haber en nuestras propias vidas como abuelos. Nos estamos centrando en los propios abuelos, O sea, reenfocar conductas y expresiones que son disfuncionales. Nuestra forma de funcionar, de hacer, de vivir, podemos estar siendo negativos. Una de ellas puede ser nuestra higiene. Como personas mayores, tenemos que cuidar nuestra higiene. Hoy venimos aquí, todos venimos bien aseados y tal. Pero luego, cuando estamos en casa y estamos con ellos, pues también hay que cuidar nuestra propia higiene. Pero no solamente la higiene física, sino la higiene espiritual, la higiene emocional. A veces tenemos frases o formas de decir las cosas que puedan ser chocantes o pueden ser destructivas. Por eso es todo un proceso que tenemos que aprender, porque de repente nos viene la abuelidad, nos viene la jubilación. Y a partir de ese momento entramos en un estado que es totalmente nuevo. Y ahí podemos estar divagando y a veces confusos de cuál es el rol que ahora tengo con respecto a mis propios hijos. Y ese aspecto nos va a llevar a una especie de aprendizaje, y eso es muy importante, que debemos de tener a partir de ser abuelos. Y he puesto ahí aprendizaje por vía negativa. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que nunca, pequeño, adolescente y joven, nunca escuché de mis padres ni de mi familia, nunca escuché la palabra te quiero. Nunca. Me pegaron hasta la saciedad porque era un pelma. O sea, me lo merecía todo, pero me pegaron muchísimo porque hacía travesuras que cuando lo pienso digo, es increíble lo que llegué a hacer. Pero la cuestión es que cuando yo realmente conocí a Dios, empecé a pensar de qué forma podía analizar mi propia vida, ¿no? De cómo había crecido, había vivido. Pero ese fue el momento en que me di cuenta de que yo nunca conocí un abrazo de mis padres, un cogerme la cara y decirme te quiero o estoy orgulloso de ti. Nunca, nunca, nunca. Ni de mis padres ni de mis hermanos, ¿no? Eso realmente llega a crear una especie de bloqueo emocional dentro de tu vida. Pero recuerdo muy bien que cuando yo me paré a pensar en esos aspectos, en esa experiencia, me di cuenta de que en realidad mis padres son víctimas de sus padres y así sucesivamente. Que no podía quedarme con la excusa de, es que a mí no me han cuidado, nunca me han dicho que me quieren, nunca me han valorado. La cuestión ahora era, ¿qué voy a hacer yo cuando me case y tenga hijos? Y mi conclusión fue, cuando yo me case, voy a decirles a mis hijos, en este caso mis hijas, te quiero
Si es posible, cada día. Y evidentemente mirándole la cara. Hoy tengo 6 nietos. Eso lo he cumplido con mis hijas y lo sigo cumpliendo. Cuando nos escribimos un WhatsApp, cuando nos encontramos, nos abrazamos y mirándole la cara, porque es importante el contacto visual, te quiero. Y tengo un nieto que cuando le tengo que hablar o estoy hablando con él, a veces pues agacha la cara y es como que se distrae, ¿no? Le tengo que coger la cara y decirle, Evan, te quiero mucho. Y él me dice, Yayo, yo te quiero mucho a ti también. Es muy importante ese aspecto, porque ese principio marca un apego impresionante con los hijos, primeramente, y con los nietos. Y eso es un valor que debemos de cultivar, porque si no lo cultivamos, nunca se va a proceder. Y evidentemente no podemos esperar que si los hijos ya son mayores, etcétera, que si lo dices ahora te vayan a creer y dirán, ¿y esto de qué viene? ¿Te has vuelto romántico o romántica? ¿Me explico? Pero de alguna forma hay que empezar de una manera prudente, con un abrazo, cuando le ves, si puedes, dile eso a tus hijos. Te quiero, en la despedida. Y así ir cultivando eso. Estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Es un aspecto que ambos abuelos debemos de trabajar juntos. ¿De qué manera el aspecto emocional lo vamos a aplicar de manera práctica y no pensar que ya se da por el mero hecho de que son nuestros hijos? Hay que expresarlo y eso es muy importante. De manera que también eso lo tenemos que hacer con el cónyuge, ¿no? Porque nos hemos casado, ya llevamos muchos años casados, ya cada uno tiene su trabajo, su responsabilidad, los enfados, los aspectos no resueltos que llevamos el matrimonio y que al final hemos perdido esa sensibilidad de decirle a nuestro cónyuge, a nuestra abuela o a nuestro abuelo, te quiero. No solamente decirlo, sino practicarlo. El abrazo, el cariño, los momentos en los que podemos dialogar y comentar, estoy orgulloso de ti. Hemos hecho un camino largo a lo largo de la vida, hemos cometido muchos errores, pero te quiero. Si no lo hacemos eso, evidentemente estamos perdiendo una vitalidad muy importante que tiene que ver con el apego de los abuelos. Y ese apego de los abuelos es el que tiene que influenciar al apego con los hijos. Porque si eso no lo cultivamos, pues lo que no se cultiva está muerto. Seremos personas frías. Podemos tener razón en todo, pero muy legales, de una forma muy legal. Pero la cuestión es importante cultivar la parte afectiva dentro de la relación de los abuelos. Pasamos al siguiente. Proceso hacia la abuelidad cualitativa, identificar lo que se llama, en términos técnicos, el Sitz-im-Leben, que tiene que ver con la situación en la cual nos encontramos en estos momentos. Y, por tanto, todo ese proceso en la relación de los abuelos tiene que ser con identificar dónde estamos ahora, quiénes somos y, en el sentido, qué son los aspectos que tenemos que cuidar ante la nueva situación con nuestros hijos. Habrá que conocer al cónyuge de nuestro hijo o nuestra hija, habrá que ser cuidadoso, tendremos que ir con cuidado con respecto a cómo le tratamos o qué estamos tratando de influenciar a nuestro hijo o a nuestra hija
acerca de él o ella, no hacer críticas de la otra persona. Si el hijo o la hija se queja de la otra persona, de alguna forma tenemos que ponernos no siempre en el lado de nuestro hijo, sino tratar de compensar. Porque es muy probable que nuestro hijo o nuestra hija lo vea todo mal. Es que yo me casé y pensaba que era y ahora es un demonio y tal y cual. Bueno, hay que saber compensar esas situaciones y hacerle reflexionar. Has hablado con ella, has hablado con él, has intentado esto o lo otro. Eso es en el caso de que nuestros hijos tengan la suficiente confianza para hablar con nosotros. Pero si no la tienen, evidentemente, pues no lo consultarán. Pero a veces se pueden encontrar en una situación de rotura. Por tanto, es importante entender ese Sitzimleben o la situación de dónde partimos en este proceso de la abuelidad. Y por tanto, habrá que, entre la pareja, entre los abuelos, tendremos que homologar, o sea, confesar y hablar de situaciones concretas en las que hemos podido ser negativos con el cónyuge, con la abuela o con el abuelo. Y eso nos llevará a una especie de sintonía, pero a la vez también de apego entre nosotros, los abuelos, el abuelo y la abuela. Que esa es la base para poder ser una influencia positiva hacia nuestros hijos. Porque si eso no se produce, lo único que haremos será a veces sobrepasar límites que nunca deberíamos de sobrepasar. Muy importante ese aspecto. Luego supongo que cada uno de vosotros tendréis preguntas acerca de estas cuestiones, así que anotároslo y lo podemos concretar en aspectos que sean necesarios. Luego, en tercer lugar, está el hecho de que abuelos e hijos deben de cultivar la expresión de los afectos de forma evidente. Antes he hablado de mi propia experiencia, pero dentro del hogar yo aconsejo, me refiero en la relación con nuestros hijos, a la práctica, a cultivar la práctica de diferentes aspectos afectivos. El abrazo, los besos, expresar mirando a los ojos de tu hijo, tu hija, te quiero, sin ningún tipo de vergüenza. Contacto visual, escuchar serenamente cuando ellos tienen quejas, tanto de nosotros como de sus cónyuges o de situaciones o de enfermedades o de cuestiones que puedan tener, escuchar serenamente antes de dar un consejo. Es importante meditar qué es lo que voy a decir. No simplemente decir, o simplemente dar consejos de estos que son evasivas, ¿no? Bueno, ora al Señor y ya, bueno, a lo mejor cambia, no te preocupes. No, hay que reflexionar sobre la situación que te están planteando. Y es importante escuchar serenamente y no responder si no tienes una respuesta. Puedes decir en una forma muy tranquila, pues mira, voy a pensar sobre ello y quizás lo hablaré con el padre o la madre, y depende de a quién lo estén confesando, y entonces veremos a ver qué se puede hacer en esa situación. Es importante la comunicación y el diálogo, la valoración de los aspectos conflictivos que puedan producirse dentro de la relación de los propios hijos. Por eso, escuchar serenamente y tratar de encontrar una respuesta adecuada y ver también la posibilidad en la que los abuelos podamos apoyar o podamos ayudar en una situación de necesidad que puedan tener los hijos. Aconsejar siempre con prudencia. O sea, el aconsejar tiene que ser dar consejos sabios, no dar consejos de remedios instantáneos, porque eso no va a solucionar, eso ya lo saben. Es una cuestión de poder dar consejos sabios.
de poder analizar la situación y poder tratar de ver el enfoque que tiene la propia situación en la que se encuentran para dar un consejo sabio, prudente, razonado. Luego, cuidar también la salud emocional. Por eso los abuelos debemos de ser ejemplo en esa expresión de afecto hacia los hijos. Ellos han de saber que tienen todo el apoyo nuestro afectivo y que vamos a estar a su lado. Pero evidentemente es importante que ellos puedan recibir respuestas constructivas o aconsejarles, buscar a personas que pueden ayudarles adecuadamente en la situación que se plantea. Es curioso que dice también el libro de Proverbios, corona de los abuelos son los hijos de los hijos, o sea, los nietos. Fijaros, la corona de los abuelos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. ¿De acuerdo? Si están en el camino de justicia, acordaros de ese principio. Es importante tener en cuenta ese aspecto, porque aquí nos dice que la honra o corona de los abuelos son los hijos de los hijos, los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Así que eso nos tiene que llevar al principio de la sabiduría. No es solamente afrontar una situación y dar consejos superficiales a nuestros hijos. Es una cuestión de reflexionar, sentarte y hablar antes que nada qué es lo que está pasando. Que vean que eres una persona con quien se puede dialogar, que escuchas con atención y que a la vez tratas de comprender la situación en la cual están viviendo la pareja. Y ese aspecto es lo que nos irá produciendo una praxis como abuelos de seguir siendo un ministerio para nuestros propios hijos, de seguir siendo un apoyo para nuestros propios hijos. No siempre tendremos la respuesta, pero evidentemente el hecho de que puedan expresar la problemática que están viviendo va a ser muy importante para ellos y eso creará una cercanía, una actitud de confianza. Puedo confiar en mi madre o en mi padre a la hora de plantearle una problemática que tengo en casa, o bien con mi marido o con mi esposa, o bien con mis hijos. Pero si no es así, si damos respuestas empaquetadas, al final dirán, bueno, pues ya me busco a otra persona o lo que sea, o simplemente se callan el problema y no llegamos a saber lo que realmente está ocurriendo. Ya de por sí los hijos puede que estén ocultando cosas de sus situaciones porque, en cierta manera, la situación que están viviendo es muy difícil y no quieren decirnos nada tratando de ocultar la situación, pero llega el momento en que todo explota. Yo creo que muchos aquí nos hemos encontrado con situaciones en que nuestros hijos han explotado y en situaciones bastante difíciles y que, por tanto, las consecuencias son mucho más graves. Qué importante es que podamos cultivar los aspectos en los cuales pueda haber un crecimiento de cercanía, especialmente en ese tiempo en que ellos tienen sus propias familias y, por tanto, tienen ya hijos también. En el punto 4, lo que planteamos es hay que buscar las oportunidades de cerrar heridas, oportunidad de cerrar heridas del pasado con los hijos. O sea, no esperes estar en el lecho de la muerte para pedir perdón o perdonar a tus hijos. No esperes. Si cualquier pareja que está aquí
tienes situaciones difíciles con los hijos y hay una situación que sea lamentable y que te carga el corazón, si hay alguna rotura, es importante que los abuelos demos el primer paso. Para eso somos los padres de nuestros hijos. Debemos de saber dar ese paso para corregir y cerrar heridas mientras estamos en vida. Porque si no es así, no disfrutaremos de la abuelidad y de las relaciones con nuestros propios hijos. Evidentemente hay situaciones y situaciones. Unos hijos y los yernos o nueras pueden negarse a tener un diálogo abierto para restaurar esas heridas, esas confrontaciones que puedan haber. Pero yo recuerdo que desde joven he escuchado problemas de mis padres con mis hermanos, de situaciones familiares, de quejas con la nuera o quejas con el yerno que realmente eran destructivas. Y es una cuestión que nos hemos planteado nosotros de que eso no va a ocurrir, no queremos eso. Y es una cuestión que hay que plantearse. Si esperas a estar en el lecho de la muerte para pedir perdón y perdonar, tú mismo no estás creciendo en sabiduría, no estás creciendo en el proceso de vínculo, de formar un vínculo de seguridad con tus propios hijos. Y eso marcará siempre una separación. Habrá una relación superficial, pero no podrás disfrutar profundamente de tus hijos en ese tiempo en el cual hay tantas luchas y tantas cuestiones que están haciendo un bloqueo de tu relación emocional y vital con tu propio hijo o con tu propia hija. También es una cuestión de disposición a confrontar los errores con serenidad. Debemos de reconocer cuando ha sido nuestra culpa, cuando los hijos puedan decirnos, pues tú hiciste así o hiciste allá, etcétera, etcétera. Eso suele ocurrir muchas veces, ¿no? Y en realidad en esos momentos, en lugar de buscar una situación a la defensiva, hay que ser sensibles a esa queja. Y con toda libertad pararnos a pensar, ¿es cierto? ¿Es cierto que hice eso? Realmente uno puede decir, mira, pues yo lo hice por esta situación, yo pensaba que, etcétera, pero tu hijo o tu hija lo recibió de otra forma. La cuestión es resolver esa situación. Cuando realmente haces eso, te conviertes en un profesor o una profesora, en un psicólogo, en un maestro, porque realmente estás reconociendo que no eres perfecto, que no eres perfecta y que realmente hay una situación en la que quizás tienes que dar, pues sí, lo siento mucho, no me di cuenta o sí me di cuenta, lo que sea, pero ser transparente y sincero. De esa forma, es en ese momento que tú estás construyendo un principio de confianza, de apego entre tú y tu hijo o tu hija. Y esa flexibilidad es la que realmente va a dar la libertad a la relación de abuelos con sus hijos, que realmente va a ir creciendo, porque se gana confianza. Así que mejor es corrección abierta que cariño oculto, dice el libro de Proverbios 27:5. Mejor es corrección abierta, he hecho una pequeña paráfrasis de esto, pero es así el significado. Mejor es corrección abierta que cariño oculto. No, vale más aclarar las cosas, porque eso es realmente te va a costar más. Lo otro, cariño oculto, es una comodidad para ti mismo o para ti misma. Pero en realidad eso no resuelve el problema. Lo importante es llegar a ese principio de transparencia. Decir, pues, si tengo que reconocer que lo he hecho mal, pues tengo que pedir perdón. No pasa nada.
Y eso es una de las cuestiones que está bloqueando más a las familias, a los hogares. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una dinámica de la sociedad que es destructiva con respecto a la familia. Y en muchos casos, esas relaciones íntimas entre padres, entre abuelos y sus hijos y los hijos de los hijos, realmente crean una serie de conflictos y de principios de choque que son destructivos. Dice el texto de Proverbios 13:22, la persona justa, yo he puesto los abuelos o las abuelas, las personas que son abuelos o abuelas, dejará herederos a los hijos y sus hijos. O sea, si realmente nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pensemos que lo importante es que nosotros podamos ser agentes de ese crecimiento y que nuestra profesión, nuestra responsabilidad como educadores de nuestros hijos sigue adelante de una forma diferente en el tiempo de la abuelidad. Pero que eso ha de continuar para que nosotros crezcamos y ellos puedan crecer también como pareja y como padres de nuestros nietos. Concluyo con esta imagen que es importante recordar. Proverbios 24, 30 al 34. Dice, pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento, y vi que por todas partes habían crecido los espinos y las ortigas, y la valla de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en el corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como persona desprotegida. Son palabras muy sabias. Me encanta porque yo crecí en un pueblecito de Valencia, mis padres eran agricultores y el campo es lo que yo he vivido en mi infancia y he aprendido muchas cosas del campo. De hecho, ahora suelo ir a Valencia cada 2 o 3 semanas porque uno de los campos que yo heredé de mis padres eran naranjos y los he tenido que cortar porque no se vendían y he plantado aguacates. Así que de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, me voy para allá para cuidar a mis aguacates. Pero es muy curioso que a pesar de que no tuve una relación de afecto con mi padre, aunque le quería mucho y le respeté mucho, pero en el fondo cuando estoy allí trabajando es casi como que veo a mi padre caminar por allí, ¿no? En los últimos años él realmente se convirtió y fue un padre que cambió, aunque entró en un proceso de Alzheimer, pero lejos de llegar a una actitud de agresividad como ocurre a muchas personas que entran en el Alzheimer o de enajenación de la identidad, él se volvió muy cariñoso. Y mi padre llegó yo le pude expresar, antes de que él entrase en ese proceso, papá, te quiero mucho, porque yo se lo decía a mis hijas. Y no me costó entrar en esa dinámica con mi padre porque parecía ridículo, ¿no? Que le dijera, te quiero. Pero le empecé a decir, papá, te quiero mucho, todo eso en valenciano. Papá, te vull molt. Y la cuestión es que él empezó a decir, yo te quiero a ti mucho más. ¡Bum! Era como, madre mía, nunca he oído esto, ¿no? Pero en los últimos años de abrazos, porque él entró en ese proceso de Alzheimer, pero no en un sentido agresivo, sino más bien dependiente. Y eso fue un proceso de crecimiento para mí también, porque pude sanar muchas heridas. Pero es curioso que te encuentras con este texto en el que dice, habla de este hombre perezoso
Y mi reflexión era como la reflexión que él hace aquí. Miré y lo puse en mi corazón. Si tú pones en tu corazón ese principio de cultivar, de cuidar, de trabajar para producir fruto, es importante que cuides esa relación con tus hijos, que no esperes al día de tu muerte para decir, perdóname, hijo mío, que tal y cual, o hija mía. Eso, si no lo has hecho nunca, empieza a hacerlo. Empieza a mirarle en la cara y decir, hijo, hija, dile cosas más sencillitas. No le digas te quiero mucho o te amo mucho. Puedes decir, gracias, me encanta estar contigo, algo así, pero empieza a acercarte. No se lo digas de golpe porque puedes producir un rechazo, ¿no? Pero es importante que aprendamos la sabiduría que hemos de adquirir es de qué manera puedo yo aprovechar este tiempo con mis hijos, ¿no? Y transmitirles algo positivo. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Vale? Tengo que cuidar mi vida y mi relación con mi familia. Y ese aspecto puede costar que, bueno, haya momentos difíciles, que no sepas por cómo andar, tranquilo, tranquila, no pasa nada. Es una cuestión de tiempo. Pero lo que tú plantas, has de ir cuidándolo. Y ese afecto ha de ir creciendo. Y crecerá. O sea, puedes encontrarte con sorpresas. Y que llegue el momento que tu hijo o tu hija empiece a decirte, mamá, papá, te quiero, estoy orgulloso de ti. Te quiero por quién eres, por lo que haces, etc. Así que, bueno, espero que esta reflexión nos ayude a todos. Yo le decía a Sesca, cuando hablaba de esto, pues, oye, me estoy dando cuenta de que hay detallitos en los que yo tengo que aprender cosas sobre este tema. Espero que esto sea bueno para todos y bueno, no sé si hay ahora preguntas o alguna cuestión que haya que aclarar o compartir con vosotros. Bueno, gracias, Pedro. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Me ha encantado, bueno, muchas cosas, he tomado nota, pero cuando has hablado justamente de lo importante que es la relación de los abuelos. Exacto. Como matrimonio, porque es cierto que la confianza o la rutina, tantos años, damos tantas cosas por sentado, ¿verdad? Nuestra relación, enfocamos toda nuestra energía en los hijos o nietos, en este caso, y olvidamos nuestra propia relación. Y leí algo que me tocó mucho hace tiempo, que la ternura sale cuando hay pérdida. Y me comentaba una mujer que había perdido a su esposo no hacía mucho, me dijo, Sesca, ¿cuántos momentos vivimos especiales sin darnos cuenta que eran especiales? Qué importante es esta ternura que nos sale tan natural hacia los nietos, ¿no? Que también la mantengamos como pareja, como matrimonio, ¿no? Y me ha encantado porque creo que la mejor herencia que podemos dejar a los nietos es nuestro amor, el amor de unos abuelos que se amaron, a pesar de no ser perfectos, ¿no? Así que gracias, de verdad, Pedro, porque creo que has tocado varios puntos que nos pueden ayudar a no bajar la guardia, ¿eh? Y a lo mejor nos estábamos relajando, pues es cuestión de volver a subirnos en el pedestal que tenemos que estar. Yo quisiera, antes de despedir a todos los que están por streaming escuchándonos, darle las gracias por estar conectados con nosotros, y quisiera recordar dos cosas y ya cerraremos la conexión. Una es que deciros a vosotros que nos estáis viendo por streaming y a los que estáis aquí, a deciros que SPA no tiene ningún afán lucrativo, es decir, lo que hacemos lo hacemos totalmente de manera voluntaria. Se sostiene esta iniciativa a base de donaciones de algunos de los que estáis aquí, que habéis hecho,
y estáis haciendo, y mayormente también del equipo que organizamos, que estamos también sosteniendo esta iniciativa. Si alguno de vosotros quiere, en este caso, los que estáis por streaming, quiere hacer una donación, creo que va a salir, o ya ha salido ahora, el QR, podéis con vuestros teléfonos enfocarlo y podéis hacer, o los que estáis aquí también, una donación a esta iniciativa que queremos y seguro que vamos a seguir trabajando en ella. También informaros del próximo encuentro que vamos a tener. Va a ser, si Dios quiere, el 23 de octubre. Parece muy lejos, pero pasa muy rápido. Sí. El 23 de octubre. Y va a estar a cargo de Víctor Mirón. Es orientador familiar y autor del recién nacido libro El abuelo que quiero ser, una guía para los abuelos y abuelas de hoy, que si queréis adquirirlo está aquí en un stand, y los que estáis por streaming podéis encontrarlo en Amazon. Como lo tenemos aquí nos lo va a decir. Víctor, ¿dónde estás? Eso. Cuando el divorcio entra en la familia. Es un tema que nos habéis pedido vosotros, en esta encuesta que luego rellenáis. Es uno de los temas que nos habéis pedido. Cuando el divorcio entra en la familia, ¿qué debemos hacer o cómo actuar los abuelos? Víctor, ¿puedes dar el título exacto, por favor? Más o menos es este. Bueno, interesante. Y para entrar en el tema, yo quisiera leeros solamente un pequeño párrafo que en su libro, y así hago propaganda de él, se nota que es mi marido, ¿verdad? Dice así, para poder entrar ya en este tema y así animaros a que el 23 de octubre nos veamos todos aquí. Dice, no podemos evitar el divorcio de nuestros hijos, pero como abuelos somos para ellos y sobre todo para nuestros nietos un vínculo vivo con el pasado, un refugio de seguridad para el presente y un puente de esperanza para el futuro. Este es un pequeño taste de lo que nos va a compartir Víctor el día 23. Y ahora sí que a todos los que estáis conectados os mandamos un abrazo y nada, que Dios os bendiga y si Dios quiere nos veremos el próximo 23 de octubre.